Ya, vamos a iniciar esta secuencia de clases para hablar sobre el origen de las enfermedades y las 5 leyes biológicas, explicadas desde una perspectiva muy simple, muy concisa y muy resumida para que cada uno de nosotros pueda tener las herramientas necesarias para tomar las decisiones correctas respecto a qué hacer en el caso de que se desarrolle alguna enfermedad en ustedes o en algún familiar y con la idea de que sepan qué es lo que está haciendo su cuerpo, qué es lo que está pasando internamente y qué es lo que pueden hacer, obviamente, para poder facilitarle al cuerpo el desarrollo natural de lo que tiene que hacer, porque el cuerpo, así como desarrolla tumores y enfermedades, también tiene la capacidad internamente de sanar, de reparar, de restaurar el bienestar y el equilibrio completo por dentro. ¿Sí? Eso es algo que el cuerpo hace y ha hecho durante toda la historia. Así que no es nada nuevo, simplemente lo nuevo es la observación, ¿sí? Porque la interpretación sobre el origen de las enfermedades es algo que estaba súper desviado de la realidad, estaba separado, no estaba unido, no estaba conectado, la mente con el cerebro, los órganos, todo eso estaba desordenado, no estaba aclarado, estaba confuso, entonces ahora tenemos finalmente la certeza, al fin, de saber qué es lo que pasa en la mente, en el cuerpo, en el cerebro cuando hay una enfermedad, ¿sí? Entonces, primero hay que saber que nada de lo que se ha dicho hasta el día de hoy ha sido correcto en referencia al origen de las enfermedades. Me refiero al contagio. No hay realmente una prueba concreta de que pueda existir el contagio. De hecho, eso es lo extraño, que al final se dice que esto es, que el contagio es real y que eso es lo oficial. Si ustedes buscan en internet cuál es el origen de las enfermedades, van a leer algo como así, a ver, el origen de las enfermedades, dice es que viene de que cuando el ser humano empezó a tener contacto con los animales, empezaron a mezclar las bacterias y los hongos, y ahí empezó lo que se conoce como enfermedad a través del contagio, compartir estos gérmenes, pero en realidad sigue siendo algo muy, muy al aire, sigue siendo algo que no está claro, ¿no? Entonces, como no hay una comprobación, científicamente no se puede decir que es así, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa así realmente? ¿Y qué es lo que siempre ha pasado en toda la historia del ser humano? Es que toda la historia hemos vivido conflictos, traumas, problemas, situaciones, peligros, ¿sí? Y el cuerpo naturalmente tiende a la supervivencia, ¿no? Por eso todos trabajamos, por eso todos vivimos, todos comemos, todos tomamos agua, todos corremos, todos saltamos, todos buscamos formas de vivir, de resolver la vida. Entonces, como es algo tan natural del cuerpo, es una conducta superhumana, si es parte de nosotros. Además que todos hemos vivido eso, todos, a nosotros todos nos ha pasado que hemos vivido traumas dolorosos, fuertes, intensos, inesperados, que nos han dejado devastados porque es algo inevitable, ¿no? Hay alguien que pueda evitar problemas, evitar tener conflictos, porque nunca se sabe qué es lo que va a pasar, en cualquier momento pasan cosas, ¿sí? Por eso nadie está libre de enfermarse, ¿sí? Por más que tenga una muy buena salud, por más que tenga una buena dieta o que haga yoga o sea vegetariano, no importa. Inevitablemente se va a enfermar porque inevitablemente le van a pasar cosas y pueden pasar en cualquier momento. Y cuando hablo de cosas me refiero a mucho, un espectro muy grande. Despidos de trabajo, inesperados, muertes familiares, todo eso ya son una amplia, amplia, amplia gama de posibilidades de lo que alguien pueda vivir y que pueda comenzar en ellos un proceso natural de lo que se conoce como enfermedad, pero que vamos a hablar y que vamos a reconocer y resignificar, porque las enfermedades como tal no son tan terribles como parecen ser o como se han tratado de exponer, ¿no? ¿Qué es lo que sí pasa? Tenemos que saber que cuando alguien tiene un diagnóstico o una enfermedad, tiene que saber encontrar la información correcta y recibir la información correcta para que pueda tomar buenas decisiones. Eso es lo importante, ese es el punto y la razón por la cual estoy creando este contenido para ustedes, porque cuando alguien tiene un diagnóstico o una enfermedad tiene que saber qué hacer, ¿sí? Y para eso tiene que tener la información. Bien,
es un derecho universal, así que es por la libertad misma. Ahora, acá lo que pueden ver aquí, que se va al revés, pero igual, es la triada psique, cerebro y órgano que explica la primera ley biológica, ¿sí? Esto lo descubrió el doctor Hammer a través de su investigación de miles y miles de casos donde donde pudo correlacionar esta triada, psique, cerebro y órgano, ¿sí? Es decir, que lo que está diciendo acá es que toda enfermedad, todo, que toda enfermedad comienza en un shock que tiene tres criterios. Uno, que es algo inesperado. Dos, que es vivido en soledad, ¿sí? Que no lo cuentas, no lo hablas. Y tres, que es totalmente devastador y dramático, ¿ya? Esos tres criterios tienen que unirse para que una persona pueda vivir lo que es realmente un shock del que hablamos nosotros acá, ¿sí? Por eso, esta es la primera ley. Y la primera ley justamente nos muestra el inicio. Es como la chispa que inicia el fuego, ¿sí? Tenemos que saber muy bien que este es el inicio porque es lo único que tiene sentido y correlación exacta. O sea, las matemáticas son una ciencia exacta, por lo tanto son válidas y aceptadas como ciencia. La física, la química y todas las demás ciencias son exactas, ¿sí? El resultado siempre es el mismo, o sea, hacen 100 veces el estudio y 100 veces se repite lo mismo. Lo mismo pasa acá. Cuando una persona vive un shock, vivido en soledad, dramáticamente y de forma inesperada, 100 veces, las 100 veces, esto tendrá su implicancia y posteriormente su enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel psíquico? A nivel psíquico lo que sucede es que entra a través de los ojos, de los sentidos, de cualquiera de los sentidos, entra una información, ¿ya? Este es el comienzo de todo, así que es importante, como este es el primera secuencia, es el inicio de todo, entra a través de los sentidos. Es como si de repente entrara alguien por mi ventana, la rompiera y me viniera a atacar. O sea, mis sentidos están percibiendo peligro, ¿no? Eso es a nivel psíquico, ¿bien? A nivel cerebral, ¿qué es lo que ocurre? A nivel cerebral se activa en mi cerebro, en alguna zona específica, un movimiento, se activa una actividad en particular para que yo pueda defenderme de este peligro, ¿ya? Y cada zona del cerebro controla diferentes partes del cuerpo. Entonces, como el cerebro controla diferentes partes del cuerpo, hay diferentes partes del cuerpo que van a estar involucradas con lo que me está pasando, ¿sí? Entonces, a eso mismo es que lo asemejamos con las enfermedades, porque si a ti te dan un diagnóstico de que tú tienes cáncer, por ejemplo, y tú lo vives como un peligro de muerte, o sea, el doctor te dice usted tiene cáncer, le quedan 3 meses de vida, no sé, lo que va a pasar es que probablemente la persona vaya a desarrollar un cáncer pulmonar. ¿Por qué? Veámoslo, desde la psique entra la información o un diagnóstico oficial, ¿cierto? Firmado por un doctor, que para la gente es algo muy serio. Bien, entra la información y dice, oh, el cerebro dice, oh, peligro de muerte. No, bien. ¿Qué hace? Entonces manda la señal a los pulmones, a los alveolos pulmonares específicamente, para que crezcan, ¿sí? Se desarrolla un crecimiento conocido como tumor, es decir, cáncer. Pero ¿qué es lo que pasó realmente? El cerebro detecta un peligro y como detecta un peligro manda la señal a los alveolos pulmonares para que crezcan. ¿Cuál es la idea de que crezcan? Es que simplemente, como los alveolos son unas mallas que reciben el oxígeno, al crecer van a recibir más oxígenos. Entonces esto hace que la persona pueda responder mejor ante el asunto, pueda tener más oxígeno, pueda tener más aire, pueda responder más fácil y pueda resolverlo lo antes posible. Pero, ¿qué pasa? El peligro no es un peligro real, es simplemente te dijeron, tú tienes cáncer, te puedes morir, ¿sí? Y eso fue el shock, inesperado, vivido en soledad y altamente dramático, ¿no? ¿No sería así un diagnóstico? O sea, un diagnóstico de ese tipo, ¿no? Quimioterapia, ¿no? Es algo que la gente inmediatamente ya se imagina que va a morir, ¿sí? Entonces, por eso es tan doloroso y traumático, ¿ya? Ahora,
¿Qué pasa cuando es otro tipo de situaciones? Cuando es un problema con los hijos, un problema con la pareja, un conflicto en el trabajo, un problema en tu territorio, en tu casa. El cerebro tiene distintas partes que controlan diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Y esas diferentes partes del cerebro, ¿cierto?, reciben información del entorno. ¿Me siguen? Ese es el tema. Eso es lo que tenemos que saber y entender en esta primera clase. Eso es lo más elemental. Que todo el tiempo nosotros estamos percibiendo información del entorno. Y esa información que nosotros percibimos del entorno es la información que hace que nuestro cerebro reaccione. El cerebro manda la señal al cuerpo y el cuerpo hace lo que tiene que hacer para que tú puedas resolver el asunto, ¿sí? Si te van a atropellar y estás cruzando la calle, viene el auto, el cerebro va a mandar la señal para que tu cuerpo reaccione inmediatamente, en una fracción de segundo. Y no podemos decir que eso es cáncer o una enfermedad. Digamos mejor que es un proceso biológico natural. Llamémosle programa biológico de supervivencia para casi atropellos o para peligros de muerte, ¿sí? Entonces, el cerebro y el cuerpo, a través de los años de desarrollo, ¿cierto?, miles y miles de años de desarrollo, ha creado sistemas, medios, ¿sí? Ha creado procesos biológicos que ayudan a la persona a resolver los problemas frente a lo que percibe, ¿sí? Y eso ha sido heredado de generación tras generación, ¿cierto? Nuestros padres lo vivieron, nuestros abuelos, bisabuelos y todo, hasta atrás, vivieron el peligro de ser devorados por los animales, el peligro de ser atacados por otras tribus, el peligro de que sean saqueados, que los roben y todo eso. Bueno, esa información que ellos percibían a nivel psíquico, ¿verdad?, que tenían una respuesta a nivel cerebral que producía modificaciones en el cuerpo, quedó registrado. Entonces, como está registrado, todos tenemos toda esa información en nuestro cerebro, ¿sí?, desde años, miles y miles y miles de años atrás. O sea, ¿cómo se registra la información de que si hay un animal que me está persiguiendo tengo que arrancar o correr o hacerme el muerto? Todo eso está registrado. ¿Alguno tiene raciocinio, conciencia de correr cuando tiene que correr del peligro? No, nadie. Simplemente corres y no te das ni cuenta. Incluso pasa mucho que las personas que dicen o creen no tener capacidades para el deporte, para correr y todo, ponlo frente a un tigre, frente a un león o a alguien que lo amenace y que lo persiga. Esa persona va a correr, va a trepar, va a saltar y va a hacer cosas que jamás pensó que podría hacer, que siempre creyó que no era capaz. Y eso simplemente es porque esa respuesta ya está automatizada, ya está programado en el cuerpo a reaccionar así. Entonces, como está programado a reaccionar así, lo que también está programado es que haga el cuerpo crecimientos en órganos, que se malinterpreta como cáncer y que finalmente se tratan con quimio y otras cosas que al final terminan quemando el cuerpo. Es algo que no debería pasar, o sea, no debería tratarse algo muy puntual con algo que te va a cubrir el cuerpo entero de radiación. Entonces no es muy científico la verdad y por lo tanto tenemos que saber que hay otras opciones y que tenemos todo el derecho de saber simplemente que hay diferentes perspectivas y que podemos nosotros decidir tomar o no lo que se nos está proponiendo, porque es un derecho universal. Además que merecemos tenerlo, merecemos saber qué es lo que realmente pasa. Y lo que realmente pasa es que justamente por un shock inicial de un asunto muy puntual, el cuerpo desarrolla cambios, el cerebro manda señales y pasan cosas, muchas cosas en el cuerpo. Y a partir de eso se desarrolla lo que se conoce como una enfermedad, pero que en realidad es un proceso biológico natural. Ahora, el punto es que tenemos que saber entenderlo, interpretarlo, observarlo. Así como tú tienes un cáncer pulmonar, tenemos que saber qué fue lo que pasó que casi te mata, ¿no? Tienes un cáncer de mama, tenemos que saber qué conflictos tienes con tus hijos o con tu pareja, porque ya tenemos muy claro si desde el cerebro se manda la señal. Esta es la zona de control de la glándula mamaria, izquierda y derecha. Esta es la parte del cerebelo, ¿no? Entonces, sabemos que si la persona tiene un cáncer mamario,
tuvo un conflicto con hijos o pareja y tenemos que investigar qué es lo que fue. A partir de eso, la persona empieza a comprender y a hacer los cambios. O sea, hay un problema acá, tenemos que ayudar a la persona a resolverlo porque a través de esto la persona va a poder sanar naturalmente el tumor que tiene. El tumor se va a degradar y finalmente la mamá va a volver a funcionar como, como lo hacía antes, ¿verdad? Porque, como dije, el cuerpo tiene la capacidad natural de repararse a sí mismo, de autorrestauración. Y eso es parte de la segunda clase, ¿sí? Que el proceso, las dos fases de los programas biológicos, de los procesos biológicos, ¿cierto? Tiene dos fases, que es muy sencillo entenderlo y que es muy necesario saberlo también. Entonces, en resumen, primera ley, primer criterio, toda enfermedad, proceso biológico, un programa biológico, como le queramos llamar, comienza en un shock. Bien, este shock se vive simultáneamente a nivel psíquico, cerebral y orgánico. ¿Ya? O sea, psique, llega la info, cerebro interpreta peligro, manda la señal al cuerpo. Dependiendo de lo que esté pasando afuera, el cerebro va a reaccionar en diferentes zonas. Depende de la zona, ¿sí? En que reaccione, que va a mandar cambios para el cuerpo. Procesos biológicos, que se active el proceso biológico de subir niveles de glucosa en sangre, que se active el proceso biológico de que crezca el hígado, y eso se le llama cáncer, pero en el fondo es simplemente que este crece porque tiene que cumplir mejor la función, tiene que aumentar la función. Pasa otra cosa y a la persona le produce una necrosis en un músculo, en un hueso, ¿sí? Y así, hay distintos procesos porque el cerebro tiene varias partes que controlan diferentes partes del cuerpo. ¿Qué tiene que pasar para que se active un programa biológico? ¿Sí? Tiene que haber la presencia de estos tres criterios. Tiene que ser vivido en soledad, de forma inesperada y que sea altamente dramático. Esos son los tres criterios importantes que tenemos que saber para que sepamos bien qué es un shock y qué no es un shock, ¿sí? Qué fue lo que sí produjo una enfermedad y qué es lo que no realmente está produciendo una enfermedad. Y ahí simplemente basta con preguntarle a la persona, investigar, ver su historia, qué fue lo que ha vivido, cómo ha vivido todas sus cosas y los puntos esenciales. Separaciones, muertes, atropellos, pérdidas de familia, pérdidas de trabajo, ¿verdad? Conflictos en la casa, todo. Tenemos que saber qué fue lo que le pasó, ¿sí? Porque ese es el inicio. Es la primera ley, la primera de 5, y tenemos que tenerla clarísima, clarísima. Por eso trato de detallarlo y de explicarlo así como muy sencillamente en conceptos que podamos todos entender. No hay razón para ocupar un lenguaje técnico, así que sepamos muy claramente que cualquiera de nosotros lo ha vivido y lo podrá vivir. Es inevitable, es inevitable. Todos lo hemos vivido y siempre van a pasar cosas, ¿sí? Obviamente que es ideal evitarlo porque así evitamos enfermar, pero hay cosas que no puedes evitar, es imposible, ¿sí? Así que sepas que así comienza la enfermedad, ya con eso es un gran avance y con eso ya puedes avanzar a las siguientes clases porque este es el punto inicial, es la chispa que incendia el fuego. Así que espero haber sido claro y si no, puedes dejarlo en los comentarios y te respondemos así. Continuamos entonces en la siguiente clase. Gracias.